Servicio de Cardiología Clínica San Miguel. Compromiso en la atención de pacientes con patología cardíaca y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Realizamos diagnóstico y tratamiento para todo el espectro de enfermedades cardiovasculares. Contamos con la tecnología más avanzada en métodos diagnósticos en la zona. Atendemos en forma permanente a pacientes con obras sociales, mutuales, prepagas y también particulares. Electrocardiograma, ecocardiograma, ecodoppler vascular, prueba ergométrica, ecoestrés con apremio físico y farmacológico y estudios de alta complejidad. Servicio de Cardiología, Clínica San Miguel, Edison 430, primer piso. Teléfono 284-421-044. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL, Trelew. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Amigos y vecinos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Saludable, como cada semana y hace ya bastante tiempo acompañándolos y compartiendo nuestras charlas con los especialistas, temáticas que hacen al bienestar en general de toda la familia. Redes sociales, ya lo saben, para que sigan nuestro programa, tanto en Facebook, en Instagram, como también en Twitter. Pleno verano, sabemos de la importancia del sol. Bien cuidado, el sol realmente es muy importante, la absorción de las vitaminas, pero también el sol, los días de calor, los días de descanso y vacaciones pueden generar algún tipo de alteración en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. De esto hablamos con el neurólogo Patricio Blaya. Bueno, Patricio, pleno verano, algunos de vacaciones. ¿Y cómo hacemos para acomodar nuestra cabeza con el verano, el calor, las vacaciones, el descanso, que no es descanso hasta después de unos días? Bueno, es muy interesante eso que vos estás contando de por qué no es descanso hasta después de unos días. Lo primero que a veces me refieren pacientes cuando vienen al consultorio es, vienen de una rutina de levantarse muy temprano y de repente comienzan las vacaciones y pretenden dormir 14 horas por día y recuperar el sueño perdido. Y ven que se siguen levantando a las 7 o a las 6 y que no pueden cortar. Hay una cuestión fisiológica de fondo por la cual nosotros tenemos una hormona que se llama cortisol y se libera siempre a un horario y es una de las hormonas del estrés, porque para el cerebro despertarse es un estrés, salir del sueño profundo. Entonces se liberan siempre a una misma hora y es parte de lo que se conoce como un ritmo circadiano. Es un reloj interno que tiene nuestro cuerpo, entre un montón de relojes internos que tiene. Uno de ellos es el sueño. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el cerebro no funciona con órdenes, entonces no le podemos decir, bueno, a partir de hoy queremos dormir 14 horas, 8 horas o 12 horas. ¿Pero uno se puede ir acomodando, despertarse a distintos horarios? Sí, en principio, pero le cuesta muchos días al cerebro. Entonces, de a poquito, cuando uno, por ejemplo, tiene una licencia prolongada, no sé, un mes de licencia, va a notar que la primera semana, semana y media, va a seguir despertándose y siguiendo el ritmo que venía trayendo. Y eso también tiene otra justificación.
Yo siempre hablo de que el lóbulo frontal, que es el lóbulo que está adelante en el cerebro, por arriba de los ojos, es el que se ocupa de darle atención a los actos nuestros. Entonces nosotros, y conciencia. ¿Qué pasa? Hoy en día nosotros nos ocupamos de muchas cosas a la misma vez. Eso se llama tarea multitarget. Y es una de las situaciones que más configuran el riesgo de deterioro de la memoria en el futuro. Entonces, a mí me consultan siempre muchos pacientes por problemas de memoria, fallas cognitivas, pacientes jóvenes y en general no tienen problemas neurológicos de fallas de memoria, sino que es esa tarea multitarget. Entonces no prestamos demasiada atención a cada cosa que hacemos, sino que estamos hablando y por ahí estamos mirando el celular y pensando en lo que tenemos que hacer después. Bueno, cuando comienzan las vacaciones uno quiere recuperar muchas veces el tiempo perdido. ¿Se recupera el tiempo perdido? El tiempo perdido no se recupera, eso es lo más preciado que tenemos. Entonces queremos hacer un montón de cosas juntas y después nos damos cuenta de que seguimos cansados, estamos estresados. Entonces es importante tratar de que nos concentremos en ir haciendo de a una sola cosa por vez. Estamos teniendo patologías muy nuevas en la consulta que a veces incluso nosotros no sabemos bien cómo manejarlas. Una de ellas es las derivadas del uso del celular. Entonces, cuando los pacientes no tienen esa intención de levantarse temprano para ir a trabajar o esa obligación, nos pasa que por ahí se acuestan tarde mirando el celular, jugando los jueguitos, los chicos, ahora que vienen la época de vacaciones, por ahí están con más tiempo con pantallas. Esa pantalla, esa luz de la pantalla, inhibe a través de la vista una hormona que se libera a la noche que se llama melatonina. La melatonina le avisa a nuestro cerebro que ya no hay más luz solar. Que hay que dormir. Y hay que dormir. Entonces, si nosotros estamos con una pantalla, estamos inhibiendo esa melatonina. Con lo cual, día a día se va retrasando ese ritmo circadiano que nosotros teníamos armado de dormirnos a las 10, a las 11 o a las 12. Se va retrasando y cada vez tenemos sueño más tarde. Dormimos mal, nos y dormimos levantarnos. mal. Entonces es muy frecuente que en las épocas de vacaciones vienen pacientes grandes o papás con sus nenes a contarnos que por ahí empiezan con dolores de cabeza, mareos, trastornos en el sueño, trastornos de ansiedad. Y en realidad lo único que pasa es que están de vacaciones, por ahí no están tan ocupados como estaban antes, tienen más tiempo libre y en vez de invertirlo en algún deporte o hacer alguna actividad saludable y demás, no solo que por ahí se come peor en las vacaciones, sino que también se acuestan más tarde y están más horas con las pantallas. Y eso produce obviamente trastornos de sueño, dolores de cabeza, uno duerme peor. ¿Y preocupa que haya cada vez más consultas de gente más joven? Sí, nosotros en promedio cuando uno hablaba siempre de que se iba a dedicar a la neurología, pensábamos siempre en pacientes de tercera edad. Y hoy por hoy estamos teniendo cada vez pacientes más jóvenes. Hay mayor información también, los pacientes por ahí antes no conocían tanto a qué se dedicaba un neurólogo, ahora hay mayor información. Pero... Sí, quizás antes neurólogo era una palabra que asustaba, ¿no? Y sí. Y hoy en día hay un montón de disciplinas que acuden al neurólogo para estudios complementarios. Sí, vemos muchos pacientes con mareos, que por ahí antes iban a un médico clínico de familia, generalista, y él lo solucionaba. Aún hoy lo siguen solucionando, pero bueno, al estar ya más subespecializado y por ende, nosotros en Argentina también tenemos una forma de medicina en la cual muchos pacientes no necesitan la derivación al subespecialista, sino que pueden directamente sacar un turno. Hay países como Estados Unidos en los cuales para acceder a nosotros tienen que primero haber visto otros especialistas o sin ir más lejos el país limítrofe de Chile. Entonces, hoy de repente nosotros estamos viendo muchas más consultas que quizás la pueden manejar médicos clínicos generalistas perfectamente. Pero por ahí, sin irnos de tema, nos pasa eso. Algo que por ahí es muy interesante para hablar es el tipo de dieta. O sea, es sabido, más allá de que aumentemos de peso o no en las vacaciones, nosotros como neurólogos siempre indicamos a los pacientes la dieta mediterránea, que es una dieta rica en frutas, en aceite de oliva, en pescados, en verduras y baja en grasas y en harinas, sobre todo las blancas. Está comprobado que el consumo de una dieta mediterránea previene el deterioro de memoria, previene el deterioro cognitivo, evita la oxidación neuronal y la muerte celular neuronal programada. Entonces, por ahí también está bueno eso de saber que si uno ingresa en vacaciones, no es, bueno, vacaciones de todo y todos los días hago la eso. dieta. Exactamente, sino que tratar de mantener más o menos una conducta.
durante todo el año y darnos pequeños privilegios gustitos. Que en definitiva eso también tiene una base neurológica y es bastante interesante. Esos gustitos que nos damos nosotros. Nos da felicidad. Nos da felicidad. ¿Cómo no? Y la hormona, el neurotransmisor de la felicidad es la dopamina. Entonces, cuando uno ve que hay recompensas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estamos muy estresados y se nos da por comprar algo y que, bueno, después eso puede venir en una patología que es las compras compulsivas. Pero ¿qué pasa? Hay pequeñas liberaciones de dopamina. Entonces, esas comidas ricas, eso por ahí un buen vino o una salida con amigos, está comprobado que libera dopamina. Y eso es muy importante para evitar justamente estrés. Eso calma y baja el ritmo del lóbulo frontal y es necesario. Y justamente esas relaciones sociales es otro de los factores que previenen los deterioros de memoria. ¿La dopamina solo se genera cuando sentimos felicidad? No, se generan diferentes partes del cerebro y tiene diferentes funciones según en qué parte se genere. Recordemos que hay una enfermedad neurológica, que es la enfermedad de Parkinson, que es por disminución de dopamina en un lugar que está bien en el centro del cerebro, que se llama ganglios de la base, y en el mesencéfalo, que es finalmente donde se libera esa dopamina hacia los ganglios de la base. Entonces, en el mesencéfalo no se produce más dopamina y el paciente comienza con síntomas de Parkinson. Pero en el cerebro, en general, cuando los neurotransmisores que liberan dopamina y los receptores de dopamina son los receptores encargados de la felicidad. Entonces, es importante tener en claro que para poder funcionar nosotros correctamente durante el año tenemos que tener pequeñas liberaciones de dopamina. Siempre en el día es muy importante hacer algo que nos guste. Más allá de que el trabajo genera felicidad, los amigos y demás, siempre tenemos que todos los días darnos una pequeña recompensa. Que no siempre tiene que ser comida o bebida, pero puede ser mirar una película o escuchar. Un momento para uno. Cuando a lo largo de días consecutivos o semanas esos pacientes no acceden a esos momentos de felicidad, que parece hasta algo bastante falto de contenido científico lo que estamos hablando, pero eso deriva en las grandes ahora subespecialidades que tratan el estrés y en todos los problemas que luego pueden llegar a desencadenarse en la autoinmunidad, se empiezan a afectar las defensas. Entonces es importante todos los días tener pequeños accesos de felicidad y hacer cosas porque eso es justamente lo que mantiene bajos los niveles de cortisol y bajos las hormonas del estrés en sangre. Finalmente todo se reduce a eso. Y todo tiene que ver con todo, sí, claramente. Evidentemente. Sí. Vamos a compartir la primera pausa en esta nueva edición de Saludable. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL, Trelew.
Y en este segundo bloque vamos a compartir la palabra de Paola Verdugo. Nos metemos en el mundo de la nutrición. El especial de hoy, nutrición holística. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nutrición holística? La nutrición holística está basada en dos fundamentos principales. Uno es el contar a la persona como un todo, es decir, no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Su enfoque está en mantener este equilibrio y prevenir la enfermedad con el equilibrio de la salud. El otro fundamento es el concepto de bioindividualidad. Todas las personas somos diferentes, entonces ¿por qué entender que existe una única alimentación saludable para todas las personas? Los profesionales que acompañamos este camino cumplimos un rol de guía, donde proponemos que cada paciente encuentre dentro de sí su propio camino. ¿Qué conlleva esto? Que la alimentación sea solo un eslabón, con lo cual contemplamos también la calidad del sueño, ¿sí? Cuántas horas dormimos, de qué calidad es ese descanso, la actividad física, pero también otras cuestiones como las emociones, las creencias, los valores. Contemplando todo esto, entendemos que cada persona tenemos nuestros tiempos, nuestros caminos. Y sí es verdad que hay alimentos que son más saludables que otros. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá a mi izquierda 3 propuestas. En la primera gráfica lo que se observa es la alimentación tradicional en Argentina, representada por el óvalo nutricional, en el cual observamos 6 grupos de alimentos, ¿sí? Lo que la gráfica muestra es que de donde está en mayor amplitud a menor amplitud, representa que tenemos que comer más y que tenemos que comer menos. En la base está el grupo de los cereales, legumbres, seguido por vegetales, frutas, los lácteos, las carnes, y lo que está en menor proporción es lo que es consumo ocasional. En este caso son los dulces y las grasas. Esta gráfica representa lo que es la alimentación saludable en nuestro país, que ya empezó a cambiar. Pasamos a la siguiente gráfica. Esta gráfica la propone el Departamento de Nutrición de la Universidad de Harvard, que lo que tiene de diferencia con respecto al anterior es uno de los principales cambios que fue muy discutido, es que las carnes rojas ya no están dentro del grupo de las carnes, sino que se ubican más arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que proponen un consumo diario de carnes blancas, pero lo que es carnes rojas ya es un consumo ocasional. Por otro lado, ponen énfasis en lo que es la actividad física y en la presentación del plato con las cantidades. Si ellos hablan de lo que es una distribución tripartita, que traducido lo que quiere decir esto es que la mitad del plato tiene que estar representada por vegetales, un cuarto de plato por proteínas, alguna carne blanca, las legumbres y demás, y el otro pedacito por algún cereal de calidad, como puede ser por ejemplo el arroz, trigo sarraceno, lo que es fideos integrales, ¿sí? Y en la tercera gráfica lo que representa es lo que es una alimentación vegetariana, saludable y completa, ¿sí? ¿Por qué hago hincapié en esto de que es saludable y completa? Una alimentación vegetariana es posible que sea saludable, pero es importante que contemplemos sobre todo 5 nutrientes que son esenciales y que se pueden incluir en una alimentación vegetariana, que son las proteínas, que se obtienen de legumbres, aquellos que consumen huevos de huevos, en lo que llamamos las nutricionistas en la combinación de alimentos, que es la combinación de una legumbre con un cereal, el hierro, que lo encontramos en legumbres y en todo lo que es de color verde. Es importante combinarlo con la ingesta de vitamina C, que la encontramos en cítricos, es decir, naranja, pomelo, limón. El otro nutriente es la vitamina D, que está presente en los lácteos, pero haciendo algunas combinaciones, trabajando con un profesional especialista en el tema, también se puede obtener la vitamina D, sin el consumo de carnes ni lácteos. Hay un nutriente que es clave, que es la vitamina B12, que ese sí es fundamental. O incluir la ingesta de un huevo todos los días o al menos día por medio, o algún alimento que sea de origen animal, y de lo contrario hay que optar por una suplementación. De todos modos, yo lo que sugiero es
Cuando recién estás comenzando un cambio, asesorarte con un profesional y además en esta primera etapa de transición optar por una suplementación o tener muy consciente el consumo de estos 5 nutrientes que te estoy nombrando. Y el quinto son los ácidos esenciales, ¿sí? Que están presentes en las grasas de los aceites en crudo. El aceite de coco, el aceite de oliva y la palta son los de mejor calidad. Así que como prestar especial atención en estos nutrientes. Los que eligen una alimentación vegetariana coinciden en no consumir carnes, pero después hay algunas personas que sí comen lácteos, otras que comen huevos. Y lo que ya sería nada de origen animal es lo que es una alimentación vegana, que yo acá no la expongo porque debería ser seguida muy de cerca por un profesional. La nutrición holística lo que propone, como les dije en el comienzo, es contemplar todo, ¿sí? No solo la ingesta del alimento y que sea saludable para el organismo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo segmento de nutrición. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Un espacio de vanguardia donde la más alta tecnología es puesta al servicio del diagnóstico y tratamiento de las afecciones de la visión. Centro de Especialidades Oftalmológicas, Dr. Fernando Suárez. Soberanía Nacional 284, Trelew. Teléfono 0280 4438 273 15466 0756. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856, certificados con las normas de calidad ISO 9001. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL, Trelew. Tramo final, último bloque en esta edición de Saludable y volvemos al comienzo, a lo que fue nuestra visita al consultorio del doctor Patricio Blaya. Él es neurólogo y nos cuenta algunos tips para tener en cuenta, sobre todo en los momentos de descanso y que así se puedan disfrutar las vacaciones. ¿Cómo definimos al estrés? Porque todos usamos la palabra, sí. Estamos súper estresados, pero ¿qué es el estrés? Mira, el estrés inicialmente se puede ver desde un punto de vista orgánico o desde un punto de vista más psicológico o de la esfera anímica. Pero básicamente es una sensación de displacer, ¿sí? Que tiene una base cerebral en la cual disminuyen muchos de los neurotransmisores como la serotonina y la dopamina y aumentan los neurotransmisores del estrés, ¿sí? Que son la adrenalina y la noradrenalina y el cortisol, ¿sí? Entonces, el estrés inicialmente es una situación displacentera. El estrés produce a nivel cerebral, si el estrés son pequeños accesos de estrés agudo, estrés leve, produce al paciente a veces pequeñas situaciones de insomnio, disminución del apetito. Ahora, si el estrés, y trabaja básicamente sobre el tálamo, y si el estrés ya es crónico y es grave y está sostenido en el tiempo, ese paciente puede tener hipersomnio, o sea, puede dormir mucho, puede tener un insomnio grave, no dormir durante varios días, y generalmente aumenta el consumo de alimentos, y entonces empiezan a aumentar de peso. Básicamente tenemos que recordar siempre de que la Organización Mundial de la Salud define salud en una persona como aquella situación en la cual el paciente carece de enfermedad, pero física, psíquica y anímica. Entonces, nosotros como médicos muchas veces nos
obsesionamos y nos encasillamos solamente en lo orgánico, pero el estado anímico es muy importante. Y también ser conscientes de esto, porque tampoco para todo podemos estar usando medicamentos. Bueno, muchas veces se habla que en enfermedades graves lo fundamental y el punto de quiebre puede ser justamente el estado anímico, ¿no?, de la persona. Sí, claramente. Finalmente, cuando uno se dedica, yo particularmente me dedico mucho a la neuroinmunología, entonces la inmunología básicamente son las defensas, y las defensas son proteínas, y ese metabolismo se ve afectado cuando hay situaciones de estrés, porque dejan de producirse defensas. Entonces, y ahí es donde a veces los glóbulos blancos se confunden, o sea, es una situación muy compleja que ahora la estoy explicando muy sencillamente, pero los glóbulos blancos se confunden y muchas veces atacan, ¿sí?, ciertos tipos de glóbulos blancos, como los linfocitos y demás, atacan parte de nuestro organismo que no tienen que atacar. Entonces de ahí deriva, por ejemplo, una enfermedad que hemos charlado muchísimas veces, que es la esclerosis múltiple, que se confunden y atacan la mielina de nuestro cerebro. Las enfermedades reumatológicas, los reumatólogos, que ahora es una especialidad que está bastante en boga. Antes la gente grande decía, bueno, yo tengo reuma y demás. Bueno, ahora está la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, ahora un montón de tipos de artritis que finalmente son defensas nuestras que están atacando huesos, cartílagos, tendones, músculos, ¿sí? Entonces de ahí derivan las miopatías, las dermatopatías, las inflamaciones de las articulaciones, y vienen las artritis, las artrosis. Bueno, todo eso se previene siempre con un bajo índice de estrés. Entre otras cosas, hay factores hereditarios también, no podemos ser unicistas. Pero básicamente, como para redondear, siempre en todas nuestras charlas finalmente aparece la palabra estrés dando vuelta. Y en países como el nuestro y sin tintes políticos, donde los pacientes tienen altos niveles de estrés basal, uno analiza países desarrollados, los pacientes tienen solucionadas casi todas sus pautas de vida, tanto educativas como de salud y demás. Países como el nuestro, que hay falencias graves, donde la gente no sabe si va a cobrar el sueldo, donde la gente no sabe si la van a agredir, donde la gente no sabe si va a tener escuela a los chicos. Entonces todo eso genera pulsiones en el cerebro, y esas son las pulsiones que finalmente detonan el estrés. Y de ahí vienen las conductas después obsesivas, porque uno, por ejemplo, todos esos grandes interrogantes en la cabeza finalmente son los que producen insomnio. Entonces después nosotros tenemos pacientes en el consultorio que las patologías neurológicas casi siempre terminan en episodios de estrés, que era lo que le producía el insomnio. No tienen a veces una base orgánica cerebral. Entonces eso también es importante, y esa es obligación de los médicos, pero también es obligación de los pacientes en primer término, ver cómo se adaptan al medio donde viven. Ser conscientes de esto y mantener un equilibrio, ¿no? Y ahora que arrancamos hablando justamente de las vacaciones, buscar ese equilibrio para que sea justamente un momento de desenchufe. Sin duda, yo soy un defensor de que la tecnología tiene que estar a favor nuestro. No tenemos que tenerle miedo ni odiarla, pero también tenemos que entender que tiene que tener ciertos límites. Hoy las redes sociales, la presencia en las redes de los pacientes, están como muy enchufados y muy conectados y muy, sin ir más lejos, el fin de semana pasado con esto de las ráfagas de viento y demás, el sábado y el domingo eran todos especialistas, eran todos rafólogos. Virales. Exactamente, entonces, bueno, todo eso genera un nivel de ansiedad creciente, que no estoy diciendo que eso va después a desencadenar una enfermedad, sí, pero nada más lejos de eso, pero sí genera un nivel de ansiedad que el cerebro comienza a generar sinapsis neuronales, que son uniones entre neuronas, entre áreas de reacciones, o sea, hay acciones que nos generan ansiedad y hay reacciones nuestras, que es ponernos ansiosos. Y empiezan a estimular esas áreas de ansiógenas, y después es muy difícil romperlas. Entonces cualquier pequeño estímulo al paciente lo estresa. Entonces cualquier cosa que pasa en el trabajo enseguida se estresa, cualquier cosa que pasa en la casa enseguida se estresa. Y de ahí vienen los antidepresivos nuevos. Los antidepresivos modernos, como el escitalopram y demás, estimulan la neuroplasticidad neuronal, o sea, estimulan a que el paciente pueda generar otras redes neuronales.
y poder tener pensamiento lateral y analizar el problema desde otro punto de vista. Entonces, bueno, hay veces que todas estas patologías detonan en las vacaciones porque el paciente tiene tiempo para pensar. Y durante el año que está trabajando está en piloto automático y trabajan 8, 10, 12 horas. Después vienen las vacaciones y ahí comienzan los problemas. Es muy frecuente que empiezan las vacaciones y los pacientes se enferman. Claro, y cuando ya te estabilizaste tenés que volver. Y ya hay que volver. Entonces, bueno, creo que lo principal es siempre dar a conocer estas cosas, dar información y que los pacientes sean conscientes de que el primer responsable para evitar... Eso, somos nosotros. Somos nosotros. No hay que pensar que una pastilla, un ansiolítico, un antidepresivo va a curarnos, sino que somos nosotros. Entonces, lo primero es tener una vida sana, hacer deporte, comer bien, y más cuando vivimos en tipos de realidades como las que estamos teniendo nosotros. No me refiero ni provincial ni nacional, pero si todo el tiempo nos estamos cargando de noticias negativas y eso nos está generando ansiedad y encima tenemos una mala calidad de vida en lo alimentario, en lo deportivo, en lo familiar, en lo social, y bueno, finalmente vamos a ser personas enfermas psicológicamente o anímicamente. Después viene la enfermedad orgánica y física. Entonces, ahí ya estamos enfermos. ¿Sí? Entonces, bueno, eso me parece que es importante entenderlo. Y a por más dopamina que vamos a estar mejor. Sí, por supuesto. Gracias. No, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado. Llegamos ya al cierre de esta edición. Pueden ver las repeticiones y también, por supuesto, seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram como en Twitter. Aquí estuvimos acompañándolos junto a todo el equipo del canal y, por supuesto, con el agradecimiento a todos los comercios que nos acompañan. Gracias y la próxima semana nos reencontramos.